¿Por qué no soy feminista? ¿Y por qué tú tampoco deberías serlo? El feminismo se ha vendido históricamente como un movimiento para buscar la igualdad entre hombres y mujeres, o también que el feminismo es un movimiento para la libertad de la mujer. Ambas cosas son totalmente falsas y voy a demostrar que el feminismo no es más que un señalamiento de los problemas de la mujer, independientemente de que los hombres puedan tener esos mismos problemas o incluso acrecentados. Es una focalización exclusiva en ciertos problemas, incluso inventados, que tienen las mujeres, analizándolos de forma totalmente descontextualizada. Y todo esto para que la mujer consiga privilegios y gane ventajas legales sobre el hombre o incluso ventajas sociales. El feminismo no es más que la sobreprotección histórica que siempre han tenido las mujeres, solo que esta vez con el feminismo lo que se busca es que esta sobreprotección sea por ley y mediante el Estado, mientras se critica la anterior sobreprotección que era de forma mayoritariamente social. Y también demostraré cómo el feminismo se ha apropiado de los logros que otras personas totalmente ajenas al movimiento han conseguido. Realmente la mujer actual no le debe absolutamente nada al feminismo. El feminismo no ha conseguido ningún logro histórico para la mujer más que privilegios. Un estandarte del feminismo es la lucha contra la violencia de género. Se diría desde este movimiento que vivimos en un patriarcado que constantemente está oprimiendo y agrediendo a las mujeres. Se menciona muchísimo los casos de violencia de género que habría de hombres hacia mujeres en relaciones de pareja, y lo que hacen para destacar este dato es descontextualizar totalmente la situación, simplemente mostrar aquellos asesinatos de hombres hacia mujeres sin hablar jamás del contexto. El contexto es, sin embargo, que la violencia es totalmente bidireccional. Hay 500 estudios a nivel mundial y 60 a nivel español que demuestran que cuando nos focalizamos en todo tipo de violencia y vemos cómo se inician los conflictos en las relaciones de parejas, vemos que son empezados por ambas partes de la relación. Sin embargo, lo que sucede es que el hombre es más fuerte que la mujer, por lo tanto, consigue más veces llevar a cabo su propósito. Ambos lo intentan de la misma manera, pero el hombre lo conseguiría más. No habría ninguna asimetría entonces en tema de género en las agresiones. Algo parecido ocurriría en la violencia sexual. En 2011 en Estados Unidos se reportaron 776.000 experiencias sexuales no deseadas con contacto por parte de mujeres, pero también se reportaron 962.000 hombres forzados a penetrar. El feminismo lo que hace es remarcar y siempre subrayar las agresiones hacia las mujeres, pero ignora totalmente la problemática cuando la tiene un hombre. Siempre existe el relato de que una mujer no puede violar a un hombre, cuando realmente puede conseguir eso por muchos mecanismos. Por ejemplo, pues amenazas, chantaje, amenazas de despido. Tiene muchísimos mecanismos y de hecho se reportan en estas cifras. Diversos estudios a lo largo del mundo demuestran que son casos similares. En Reino Unido también este estudio demostraría que las cifras son parecidas. Muchas veces se dice que en realidad las víctimas de violaciones masculinas están siendo violadas por otros hombres, cuando vemos que en este estudio en California los hombres serían el 38% de los casos y en el 79,2% sería un agresor mujer. Múltiples estudios dicen que esto es algo bastante frecuente. Por ejemplo, este estudio nos revela que en las cárceles es mucho más habitual sufrir una agresión por parte de una mujer que por parte de un hombre. Y es que como todo está totalmente centrado en las problemáticas de hombre hacia mujer, se olvidan totalmente las otras casuísticas. De hecho, vemos porcentajes parecidos en todos los casos de violencia sexual. Y pese a que se nos diga que vivamos en una cultura de la violación, cuando realmente hay una gran lucha contra las violaciones de hombres hacia mujeres y están invisibilizadas las violaciones de mujeres a hombres, vemos que el 90% de las agresiones estarían cometidas solo por el 3% de hombres. Un pequeño grupo de personas estaría reincidiendo y por lo tanto inflando las estadísticas. Y si nos centramos en todo tipo de homicidios, siempre vemos que entre el 60 y el 70% de las víctimas son hombres, pese a que en los titulares siempre se esté hablando de la violencia de género y las víctimas mujeres. Y a nivel mundial, esto es un patrón que siempre se repite. Y los privilegios masculinos consistirían en que los muertos en accidentes laborales serían el 95% hombres. Cifras similares tendrían, por ejemplo, en las guerras, aproximadamente pues el 98% hombres. La tasa de suicidio sería el 80% masculina, los presos el 90% masculinos, la esperanza de vida 7 años menor. En términos generales vemos los indicadores peores para los hombres. Y en cuanto a que las mujeres tienen miedo a ir por la calle, en realidad tienes 3,5 veces más posibilidades de morir asesinado si eres hombre. Otro indicador clarísimo de que todo esto no es por culpa del género y no es por el hecho de ser mujer, es que entre parejas de lesbianas la violencia es mayor. Estadísticamente, una mujer tiene más probabilidades de sufrir una agresión si está emparejada con otra mujer a que si lo está con un hombre. Sin embargo, un hombre estaría más seguro con otro hombre que con una mujer. De hecho, otro tipo de estudios explica que en las relaciones de parejas los hombres se reprimirían cuando están con mujeres y que eso no pasaría en parejas homosexuales. Esta represión cultural occidental de a las mujeres no se les pega, que siempre se le ha enseñado a los hombres, estaría bajando significativamente la tasa de agresiones de hombres a mujeres y que esto no ocurriría en parejas del mismo sexo. Por eso que las agresiones sean más relevantes y mayores allí.
Así que la cultura patriarcal lo que estaría haciendo no es agredir más a las mujeres, sino menos. De hecho, culturalmente lo que hacemos es velar por la seguridad de las mujeres. De hecho, hay leyes que protegerían a las mujeres cuando son agredidas por hombres, pero no por otras mujeres, y los hombres no estarían siendo protegidos por estas leyes. Aunque realmente estas leyes no han servido para absolutamente nada, ya que no han bajado los casos de agresiones, ni de asesinatos, ni nada. Lo que ha hecho ha sido aumentar muchísimo las denuncias hacia los hombres. Y hay que recordar que solamente el 20% de las denuncias se han demostrado como reales. De hecho, las agresiones y a todo esto se le suele achacar a la masculinidad tóxica, pero está demostrado que vivir sin la figura paterna aumenta muchísimo la posibilidad de que la persona acabe agrediendo o haciendo pues cualquier cosa peligrosa hacia otra persona. Y sí, esto sería un caso de hombre criado exclusivamente por una mujer. Y también, por supuesto, las feministas se centran en el tema económico. Por ejemplo, hablan de la brecha de género, cuando realmente ya hay muchísimos estudios que demuestran que es falsa, que la brecha de género no se debe a que los empresarios decidan contratar a los hombres por más dinero porque sí, sino que las mujeres eligen carreras mejor pagadas, trabajan menos horas o incluso son menos ambiciosas a la hora de ascender, entonces no habría ningún techo de cristal. Pero vamos a ver todo esto con estudios. Y también, como algo anecdótico, las veces que se ha intentado buscar esta brecha de género en las empresas, la mayoría de esas veces, se ha encontrado en que realmente se estaba pagando más a las mujeres. Y lo que es curioso, que esta brecha que se ve en los empleos, cuando están las mujeres contratadas en una empresa, también se ven cuando la empresa es suya o cuando están trabajando como autónomas. De hecho, en la declaración de IRPF se ven disparidades. En los rendimientos procedentes del capital, habría una brecha de género del 24% y en actividades económicas del 21%, cosa que recae exclusivamente en su propio trabajo. Aunque, como dato curioso, en rentas de inmuebles sería un 15% superior, es decir, las mujeres paradójicamente cobran menos, pero tienen más propiedades. También se habla de la conciliación familiar, de que la mujer, pues sí, vale, trabaja menos, pero es que luego en casa recupera el tiempo y trabaja muchísimo más, hace un doble trabajo. Sin embargo, si sumamos horas trabajadas en el trabajo más horas trabajadas en casa, vemos que por lo general son los hombres quienes hacen más horas. Solamente en el caso de que el hombre esté en paro y la mujer trabajando, superaría la mujer al trabajo del hombre. Y aquí vemos el promedio de horas dedicadas al trabajo, a las labores del hogar, vemos que el hombre supera en horas a la mujer. Además, en este estudio nos demuestra que la mujer tiene mayor grado de felicidad y de satisfacción en el empleo cuando tiene jornadas a tiempo parcial. La mujer se ve más satisfecha cuando trabaja la mitad y se dedica pues al cuidado de los hijos, y esto en el caso de los hombres no pasaría. La mujer prefiere trabajar menos y el hombre prefiere trabajar más, son preferencias personales. De hecho, vemos cosas muy curiosas en este aspecto. Y no es que exista un techo de cristal que impida a la mujer prosperar, es que en los propios intereses de hombres y mujeres vemos discrepancias, y es que esto de la brecha de género y el techo de cristal y todo eso no estaría orquestado por los malvados capitalistas. Si hacemos una investigación en las empresas, vemos que en las horas facturadas entre hombres y mujeres habría una brecha del 10%. Y si nos fijamos en los ingresos de nuevos clientes, las mujeres conseguirían un 50% menos de ingresos para la empresa. Y esto ocurriría en un contexto en que no se ha encontrado ningún tipo de discriminación. Y entre las aspiraciones que tienen hombres y mujeres, si se les pregunta en una escala de 1 al 10 cuántas ganas tiene de ascender, el 60% de los hombres se sitúan entre el 8 y el 10 y solamente el 32% de las mujeres se sitúan en ese rango. También es curioso, aunque encaja bastante, que nos encontremos estudios así. Incluso en las mujeres que hacen $95.000 al año, el 71% y solo el 14% de hombres encuentra esencial que su pareja romántica tenga un buen sueldo. Es decir, las mujeres, por mucho dinero que ganen, siempre buscan a hombres que ganan dinero, que tengan bastante pasta. Los hombres, sin embargo, pues eso les da bastante igual. Entonces, para encontrar pareja, algo muy importante en los hombres es ascender y conseguir dinero, cosa que no sería tan importante para las mujeres, por lo tanto no tienen tantos incentivos a superarse en el trabajo. Y algo curioso es que cuando las mujeres tienen como supervisor, como jefe, a otra mujer, les cuesta más aumentar su salario y ascender. Vamos, que resulta que esto del techo de cristal no tiene mucho sentido, y que encima cuando el jefe es una mujer, aún es más complicado. Y es que si nos fijamos en la contratación de directivas, vemos que de los presentados, el 27,6% son mujeres. Las mujeres tendrían menos interés a la hora de llegar a directivo. Sin embargo, el porcentaje de seleccionadas sería del 35,9%, por lo tanto la mujer tiene más facilidad para ascender que un hombre. Y también vemos que entre mujeres solteras que no han tenido ningún hijo, la brecha de género es positiva hacia ella, cobran más que los hombres. No es hasta que tienen un hijo y que prefieren cuidarlo que esta brecha de género contra la mujer no aparece. Y algo revelador es que los estudios nos muestran que en la casa, de forma más frecuente, son las mujeres las que toman las decisiones, algo que no tendría sentido en un patriarcado. Y algo también muy curioso es que pese a que el hombre produce más, pese a que el hombre gana más dinero, el 80% de compra en el mercado lo está decidiendo la mujer.
Es decir, el hombre está produciendo más, sin embargo luego es la mujer quien lo gasta y quien lo disfruta. Esto no solamente es ir a comprar en el súper, explican aquí, sino que es a la hora de decidir en qué gastar para las cosas de casa o, por ejemplo, elegir las vacaciones y demás. E incluso a nivel estatal tendrían privilegios en este sentido. Esta investigación demuestra que el hombre es pagador neto de impuestos y la mujer es cobradora neta de impuestos. El hombre paga más impuestos del dinero que recibe y la mujer pagaría menos impuestos del dinero que recibe, le saldría rentable. De verdad, vaya patriarcado más raro. Este patriarcado en el que vivimos es tan extraño que aquí hay una recopilación de leyes que privilegian a las mujeres. Una lista que llega a tener 360 privilegios en España hacia las mujeres y solamente un privilegio para los hombres en la línea sucesoria, algo que a todos nos da completamente igual y que no nos afecta en nada. Y son privilegios como exenciones de impuestos, como subvenciones para aprender a conducir, para ir en bici o para evitarse el precio de las licencias de pesca. Además de otros muchos en temas legales y jurisdicciones en las que hombres y mujeres no serían condenados igual por el mismo delito. Y muchos temas relacionados con la ley de violencia de género. Pero no para cosas clásicas que el movimiento feminista reivindica como grandes logros. Y ahora vamos a analizar que estas cosas que se arroga de haber conseguido históricamente en realidad son falsas. Aquí tendríamos una gráfica que nos enseñaría las épocas de las olas del feminismo. Tendríamos una primera ola que sería representada por las sufragistas, que en teoría consiguieron el voto para la mujer. Y esto es radicalmente falso. De hecho, las sufragistas lo que defendían es el voto censatario de la mujer. Querían que las mujeres ricas votasen. En la época en que las sufragistas estaban en acción, solamente los hombres ricos podían votar, solamente las personas con propiedades. Es decir, por norma general, los hombres. Aunque también había mujeres que votaban. Las mujeres que habían heredado o enviudado y que tenían propiedades, votaban. Lo que defendían las sufragistas es que las mujeres de aquellos hombres que tenían propiedades también pasasen a votar, pero no querían un voto universal para la mujer. De hecho, en Inglaterra fue el Partido Laborista junto al Partido Liberal quienes consiguieron el voto universal, por lo tanto, femenino. Es decir, hombres y mujeres pobres empezaron a votar a la vez. Es decir, las sufragistas no consiguieron el voto para la mujer, y las sufragistas ni siquiera eran feministas, pues las sufragistas defendían los roles de género, defendían que el hombre tenía que ir a la guerra, que la mujer tenía que quedarse en casa, y estaban totalmente en contra de la igualdad de género. De hecho, la palabra feminismo se empezó a usar en la segunda ola, que eran pues realmente las feministas. Antes se usaba, pero simplemente como palabra médica. Una persona con feminismo era un hombre que tenía ciertos rasgos femeninos, ya está, no tenía nada que ver con el movimiento. De hecho, la palabra feminismo la inventa Alejandro Dumas hijo para referirse a los hombres que apoyaban al movimiento sufragista. Era un insulto y un término médico también insultante, así que nada que ver con el feminismo. Así que tendríamos que el feminismo nace en 1960. Todo lo anterior a ello no tiene nada que ver con el feminismo, sino que son logros de ciertas personas que el feminismo decide arrogarse y fingir que ha sido mérito suyo, cuando realmente no había feminismo antes de 1960. Y distinguir entre segunda ola, que en realidad es la primera, y tercera ola, solo es un movimiento de marketing que la propia autora que se inventó la tercera ola así lo admitió. De hecho, en España consiguió el voto femenino Clara Campoamor, una liberal, que jamás dijo que era feminista ni tuvo nada que ver con el feminismo, porque aún no existía el feminismo. Lo que pasa que ahora hay feministas que dicen que Clara Campoamor era feminista cuando el feminismo no existía. Clara Campoamor defendió el voto de la mujer por ser liberal, no por ser feminista. Otro logro que se arrogan las feministas es la incorporación de la mujer en el trabajo, cuando históricamente la mujer soltera siempre ha trabajado de la misma forma que ha trabajado un hombre. No era hasta casarse que la mujer decidía, o la familia decidía, que la mujer se dedicase a otras cosas, porque también así lo decidía, así lo quería ella. Es decir, la mujer siempre ha tenido la posibilidad de trabajar. Además, no existe ninguna relación entre la participación femenina en el trabajo y el feminismo, simplemente se encuentran ciertas discrepancias en las zonas islámicas, ya está, pero en el resto se trabaja pues indiferentemente del nivel de feminismo que haya. Hay feministas que dicen que es gracias al feminismo que la mujer puede tener propiedad privada, que puede tener propiedades, cuando desde 1771 la mujer en Estados Unidos pues ya podía tener propiedades. El Reino Unido tiene fechas similares, en Francia empieza la Revolución Francesa, o sea, es que no tiene sentido alguno relacionar el feminismo con esto. En cuanto a que el feminismo consiguió que la mujer pudiese usar métodos anticonceptivos, vemos claramente que también es una falsedad. En realidad esto es por Margaret Sanger, una mujer totalmente antiabortista que lo que buscaba era evitar abortos, y una mujer que estaba totalmente en contra de la igualdad de género, que expresaba así, literalmente defendía que tenían que tener roles diferentes. Y el aborto se consiguió legalizar no por el feminismo, sino en un juicio de Roe versus Wade.
Era un juicio por haber abortado y en que la propia abogada tenía intereses para conseguir esta victoria, también porque ella misma había sido acusada de este delito, por lo tanto quería crear jurisprudencia para librarse. Es decir, no era un acto feminista, sino era un acto interesado de una abogada, ya está. En cuanto a que el feminismo consiguió la incorporación de la mujer en las universidades, en los estudios y demás, esto es radicalmente falso simplemente por el hecho de que las líderes del movimiento sufragista, que no eran ni siquiera feministas, ya tenían estudios. En el comienzo de todo ya eran universitarias, ya estaban todas, esto. Incluso una de las primeras universidades del mundo, la Universidad de Bolonia, en el siglo XII ya admitía mujeres. Es decir, el feminismo actual consiguió viajar en el tiempo y hacer que en el siglo XII ya las mujeres fuesen aceptadas en los estudios universitarios. En cuanto al supuesto logro feminista de la prevención y de la lucha contra la violencia contra las mujeres, en realidad no es algo feminista, sino que lo empezó Erin Piesey, una luchadora contra la violencia doméstica que cogía a mujeres en sus residencias y que también empezó a acoger a hombres maltratados, por lo cual recibió fortísimas críticas por parte de las feministas. Las feministas se oponían totalmente a lo que estaba haciendo ella. Y por supuesto ella estaba totalmente desvinculada de ese movimiento. En cuanto al divorcio, tampoco es un logro feminista. Los matrimonios eran algo meramente religioso y en 1836 empezaron a ser algo estatal, pero simplemente para regular por encima y además para personas de otras religiones. Se tenía cierto control legal de la situación, y no fue hasta 1857, poco tiempo después, que se consiguió el divorcio. Pero no porque las feministas reivindicaran, sino que fue porque Caroline Norton decidió luchar para poder divorciarse. Sin embargo, pese a que fuese legalizado, nadie se divorciaba porque era algo, no era algo cultural y los matrimonios eran por otros motivos y con otra mentalidad. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, coincidiendo con picos de matrimonio de antes de irse los soldados a la guerra, que nos empezó a popularizar el divorcio, y no fue hasta la revolución sexual que nos llegó el auge del divorcio. Como vemos, los grandes derechos de las mujeres no se han conseguido mediante el feminismo, sino que han sido logros históricos de ciertas personas de muy diversas ideologías y pensamientos, o no motivados por ideologías, sino por propio interés personal. Así que el feminismo en realidad es una gran mentira. El feminismo consiste en señalar exclusivamente los problemas que tienen las mujeres sin tener en cuenta que quizá esos problemas están incluso acrecentados en los hombres, pero simplemente se dedica a gastar fuerza y energía e incluso dinero público para solucionar esos problemas. Es decir, imaginemos que a todo el mundo nos duele la cabeza, pero las feministas se dedican a decir exclusivamente a las mujeres nos duele la cabeza y debemos dedicar dinero público para solucionar ese problema de las mujeres. Y ya está, a los hombres pues que les den, pero no dinero. Y todo eso lo justifican con una especie de invento histórico de que las feministas han conseguido a lo largo de la humanidad pues los derechos que ahora mismo disponen las mujeres, cuando en realidad no han conseguido absolutamente nada más que crear confrontación y quitar derechos a los hombres. Derechos como la presunción de inocencia o la igualdad ante la ley. Así que no ser feminista no es odiar a las mujeres, no es despreciarlas ni querer que pierdan derechos, sino es liberarlas. Sino que estar en contra del feminismo es estar a favor de la realidad, a favor de la historia, a favor de analizar realmente lo que está ocurriendo y analizar qué problemas reales tienen las mujeres y verlos en su contexto. Yo no soy feminista porque el feminismo es mentira, el feminismo no soluciona ningún problema de la mujer, el feminismo no ha conseguido nada para las mujeres, el feminismo lo único que hace es crear división legal entre hombres y mujeres y ya está. Además de crear bulos de que los problemas de las mujeres están causados por los hombres, cuando esto no es así. Y también inventar que los hombres no tienen ningún tipo de problema o que serían problemas secundarios por culpa de ellos mismos, por las repercusiones que tendría ese patriarcado que nosotros estaríamos implantando y que bueno, tiene consecuencias negativas para nosotros, pero bueno, que es un efecto secundario. Así que tanto si eres mujer como hombre, deberías no ser feminista. Y esto es el motivo por el cual yo no soy feminista. Y también querría ahora dar las gracias a Grisa, a Pablo Malo y a Xeno, que son tres personas de las cuales he cogido pues infinidad de estudios para hacer todo este vídeo. Os dejaré sus Twitter y canales en la descripción, junto con pues toda esta infinidad de fuentes. Muchas gracias a todos los Patreon, un saludo y nos vemos.